una entidad espiritual a donde solo estaban cumpliendo como respuesta a lo que habían hecho con ellos, en cimentar un poquito más fuerte los pilares que tendrían que sostener a las décadas que han estado llegando posteriormente. Creo que ese deber ha sido pasado a los que hoy militan en este grupo para poder hacer que este grupo siga funcionando y la gente que esté por llegar encuentre lo que encontraron cada uno de ustedes, y en mi caso yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos. Y yo quise pensar de esa manera y empezar esto, porque lo primero que se le recomienda al alcohólico desde que llega es que se aferre fuertemente de las recomendaciones primarias para no volver a beber y para que su vida sea diferente. Y lo primero que hace el alcohólico es olvidar aquellas recomendaciones y empezar a hacer lo que uno considera un atajo para poder concretar la sobriedad más rápido que los otros que van a un paso lento. Así que el compromiso que dejaron aquellos hombres, como lo dejaron en cada uno de nosotros, a veces se ve inconcluso. A mí me llama mucho la atención los escritos de Bill, a donde de él emanan vivencias, experiencias que dejan, ¿verdad?, una visión, una idea de lo que el alcohólico debería de ejercer para no tener que sufrir los padecimientos que por su inicio ellos tuvieron que padecer, y en su caso él. Y él platica en una de tantas de sus anécdotas que los alcohólicos somos gente que a veces nos maravillamos, nos sorprendemos de estar logrando lo que no nos imaginamos haber logrado, como dejar de beber. Y llegamos a pensar muchos de nosotros que es el resultado de nuestra disciplina, es la consecuencia de los méritos de esfuerzo de cada uno de nosotros, y empezamos a desconocer las vías de comunicación con que Dios nos mandó su gracia sanadora para despertarnos a esta vida que está llena de grandes cosas y maravillosas que ya ninguno de nosotros íbamos a tener acceso a vivirlas. Y empezamos a pensar que es por nosotros por lo que se están logrando las cosas, y nos olvidamos de las recomendaciones que Bill dice. Bill dice que el deber, si nosotros estamos vigilándonos emocionalmente, cada uno de nosotros nos estamos vigilando espiritualmente, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es mantener Alcohólicos Anónimos en toda la potencia como lo recibimos. Pero el alcohólico, que haya baches dentro ya de Alcohólicos Anónimos, a vivir de aclamaciones, a vivir de reconocimiento, y suele uno estancarse, y algunos nos vamos a destruir por no estar al pendiente que el futuro le exige a uno enmiendas que no toma uno en cuenta hasta que tienen que encarar la realidad, que muchos de nosotros estamos en los grupos solo adquiriendo la espiritualidad única y exclusiva para no beber, sin interesarle a uno mejorar como ser humano y ir alcanzando lo que creo que es la idea del programa, el objetivo que Bill va mencionando, la sobriedad emocional, ¿no? Y que algunos dicen que es un mito, que un alcohólico no tiene derecho ni a aspirar a ese tipo de experiencias, porque esos que llegamos a pensar así, creamos con nuestro propio mente fatalista impedimentos dentro de nuestra mente que nos hacen conformarnos con metas de segunda categoría, y vivimos en los grupos solo viviendo de las migajas que dejan los demás, como si ser alcohólico fuera, ¿verdad?, fuera única y exclusivamente algo que no tiene derecho a vivir con dignidad y poder hacer feliz a quien convive con uno. Creo que es triste a veces que con años se siga diciendo aquí dentro de Alcohólicos Anónimos lo que escuchaba hace unas semanas en un grupo,
cuando estaban arreglando todo para su aniversario y decía alguien que no había asistido el compañero de los que organizaban, y contestó alguien: ¿qué esperas de un pinche alcohólico? Y da mucha tristeza oír una referencia de esa manera, porque entonces me pregunto, ¿a qué venimos de Alcohólicos Anónimos? Solo y exclusivamente a privarnos del alcohol y a seguir sufriendo dentro de Alcohólicos Anónimos, porque no tenemos la aspiración de ir mejorando gradualmente como ser humanos, o como Dios mismo desea que crezcamos espiritualmente, porque ese ha sido el propósito de Él para cada uno de nosotros. Yo no creo que el llegar a Alcohólicos Anónimos sea que venimos designados a vivir de la forma que a veces pensamos dentro de Alcohólicos Anónimos, y que con años seguimos haciendo referencia de esta enfermedad o de nosotros mismos de una manera triste y dolorosa, haciendo un retrato hablado de un badajo humano que no tiene capacidades para sortear los problemas de la vida, y que no se ha dado cuenta que Dios lo ha dotado de capacidades como cualquier otro ser humano, que no ha querido uno ocupar, porque Él mismo se ha puesto los impedimentos con los traumas cotidianos del día, de estar diciendo que es un alcohólico sin ningún derecho, o con otros calificativos que lo permiten a uno seguir siendo irresponsable, porque eso no es honestidad. Honestidad, decir la serie de tonterías que me avergüenzo de mí mismo, eso se llamaba presunción. Honestidad era cuando yo pudiese encarar a alguien abajo como mi padrino y abrir mi corazón y decirle: estas son mis dificultades que he tenido y que sigo teniendo dentro de Alcohólicos Anónimos. Dice Bill que los veteranos, los que tienen tiempo, los que gracias a Dios, por lo menos en mi caso, Dios me ha permitido no solo acumular tiempo, creo que tengo algunos años dentro de Alcohólicos Anónimos, y siempre he estado constante en el servicio, siempre he tratado de estar vigente en las actividades del movimiento, porque sé que cualquier descuido puede traer algunos sinsabores, quizá no pensar en volver a beber, pero sí sería doloroso no aprovechar esta oportunidad, que creo que es la única que le queda al alcohólico para vivir como Dios siempre ha querido que vivamos. Dice que muchos de los alcohólicos con tiempo nos quedamos a la vanguardia, y lo vemos dentro de los grupos. Y lo vemos con discusiones estériles para ver quién conoce más, quién sabe más, quién es más fuerte que el otro, evidenciando, ridiculizando a otros con tal de buscar que lo volteen a ver a uno sin importarle los daños que cometa a los demás. Dice Bill que nuestra falta de humildad nos ha hecho que nos quedemos, ¿verdad?, sin el desarrollo espiritual. O sea, somos compatibles y convivimos con los que están de acuerdo con nosotros, dice el 10º paso. Pero el resto que no está de acuerdo con nosotros, los miramos como nuestros enemigos, y hacemos todo lo posible porque salgan lastimados o afectados como nosotros mismos. Es lo mismo que en el mismo hogar. Si tu hijo es triunfador, vienes y aquí en la tribuna gritas a los 4 vientos que tienes un hijo o una hija que se ha graduado y que ha capitalizado alguna carrera profesional, pero cuando tienes a alguien que tropieza y que se le dificulta la vida como a ti mismo, entonces, ¿verdad?, a ese lo escondes y te avergüenzas y lo minimizas, y hasta lo llegas a comparar con el que va más adelante o el que te está dando satisfacciones. Y no porque tengas inclinación o admiración a tu hijo, el que está destacando, porque simplemente te complaces en tu ego, a costillas de las desdichas del otro, como comúnmente se hace en la vida, hasta que no le van enseñando uno que nunca veas a nadie inferior, que nunca lo veas para abajo, solo que lo vayas a levantar del suelo. Y lo que resulta es que el alcohólico empieza a sentir que las cosas son diferentes en la vida, que un T por 8 que había llegado sin posibilidades para vivir, porque ese es mi caso,
sin ningún destello de que yo pudiese quedarme dentro de los Alcohólicos Anónimos, que aún los mismos alcohólicos decían que no había posibilidades para alguien en esas condiciones. De repente el amor de Dios a través de los Alcohólicos Anónimos me empieza a levantar de las cenizas de una desgracia y empiezo a asimilar las cosas inapropiadamente porque me hacen el favor de tomarme en cuenta para algunas responsabilidades de servicio, y me encuentro y me confronto con la desgracia que sufrimos los alcohólicos en la vida, porque nosotros no tropezamos, nosotros no sufrimos tanto, o la gente no bebe cuando tiene problemas. El problema del alcohólico es que no se prepara para el éxito. El problema del alcohólico es que sigue pensando, ¿verdad?, que las cosas sean diferentes el día de hoy es el resultado de sus esfuerzos personales, y empieza a desconocer a la familia y empieza a desconocer a sus compañeros del grupo. Y esa persona con las características que yo mismo viví, siempre hice sentir mal a los demás porque vi la apariencia de que poco valor tenían lo que habían hecho por mí. Y qué doloroso es que ahora los que vivan contigo, su semblante no esté demacrado y no esté triste porque estás borracho, que su semblante el día de hoy esté lleno de tristeza porque ha surgido alguien de las cenizas que empieza a sentir que su propia familia o quien lo ha acompañado en este viaje es poca cosa a lo que él merece, porque es la forma del alcohólico que empieza a pensar. Y sí es cierto lo que decía el Ray hace rato: lo primero que recupera un alcohólico es la pinche soberbia. Eso es lo primero ¿y saben por qué? Porque empieza uno a perder el contacto con el dolor de los demás, porque empieza uno a asimilar mal las cosas, que las oportunidades que se le dan a uno generosamente de parte de los Alcohólicos Anónimos lo hacen creer que se dan en mí porque yo soy mejor que cualquiera de los que estén muy cerca de mí, cuando esa es una gran mentira. Yo conozco muchos compañeros, algunos presentes aquí, que tienen mucho mayor capacidad que muchos de los que andamos hablando, pero tienen la sinceridad o la honradez de comprender las palabras sabias que dijo Bill. Un alcohólico, aunque este mensaje está lleno de frutos y puede llenar el vacío de cualquiera que oye, es muy riesgoso estar mucho tiempo a los ojos de los demás, y a veces uno no le hace caso a esas cosas, disfrazando que es servicio, cuando la verdad, el verdadero servicio está en otro tipo de cosas, como sería tomar la responsabilidad en cosas que no sean tan vistas como el que esté uno aquí enfrente. Pero como el alcohólico, como yo, tiene mucha capacidad, o la experiencia que he tenido, es muy fácil acomodar las cosas como uno quiere. Dice Bill que los sueños de un alcohólico son comparables, teniendo más de 40 años, a los sueños de un adolescente de 17 años que aspira el amor perfecto, la atención perfecta, que quiere uno como alcohólico, que todos los alcohólicos estén de acuerdo con uno mismo, que yo sea el que más gente convoque a estos lados, cuando uno está sufriendo por cosas que son imposibles alcanzar, porque los problemas del alcohólico vienen por sus exigencias egoístas, a sus satisfacciones instintivas. Ninguno problema emocional le acarrea tantos problemas al alcohólico más que su propio egoísmo, cuando le exige al egoísmo más de satisfacciones de la que necesita cualquier ser humano para vivir con tranquilidad, para vivir como paz. ¿Qué tanto tiene que vivir el alcohólico para darse cuenta, verdad, que durante mucho tiempo me concreté a satisfacer, a quedar bien con los demás, cuando yo mismo repetí 1000 veces
El aprender a decir no da libertad, y el alcohólico no aprende a decir no hasta que no se enfrenta a la cruda realidad que sus fracasos en la vida se deben más a depender del ego que a depender, por no aprender a depender de Dios. Y esos son los fracasos de aquellos que nos quedamos un tiempo en la vanguardia, en discusiones inútiles, en confrontaciones tan graves de perder amistades valiosas solo por querer tener la razón. Qué pinche avidez tiene el alcohólico de reconocimiento, qué ansias tiene el alcohólico de que otra gente le crea lo que él mismo no cree, de venirse a echar porras a sí mismo aquí con enfrente de los demás, porque él no cree en él. Me decía hace unos días un compañero, es que mira, yo hago el bien y yo ya te lo dije y se lo digo a todo mundo. Le dije, no me lo digas a mí, dígtelo a ti mismo, porque tú necesitas creerte que vales, que no necesitas presumir, güey. Porque si tú entiendes las cosas dentro de son diferentes a cómo se manejan allá afuera. Aquí la fama que buscas proviene del anonimato. Si quieres ser famoso, tienes que aprender a ser anónimo. Y estamos hablando de la fama sana, de la fama que surge de nuestro corazón como admiración a un hombre o a una mujer que encamina sus pasos por este sendero y que no necesita tantas exigencias de que otros lo protejan o le den la popularidad que uno a veces quiere, buscando que lo adulen a uno. Y lo vemos hasta en el propio hogar y lo vemos por donde quiera. Esta enfermedad es grave. Yo lo entiendo, pero lo que yo no alcanzo a entender, ¿por qué nos tenemos que conformar y hablar durante años, verdad, de cosas que denigran a un alcohólico? Yo sé lo que fui. Yo estuve en Lecumberri y en otras penitenciarías. Yo viví como indigente aquí en el tiradero de la Ciudad de México. Aquí en Santa Cruz Mellehualco mendigaba una moneda para comprar un cuarto de alcohol a los 20, 22 años. Sé de dónde vengo. Sé todas las cosas inmorales que sucedieron en mi vida, a las cuales siento mucha tristeza, porque a mí no me causan halago. Me apenan, y podría decir muchas cosas de esas cosas vergonzosas para quedar bien con ustedes, pero ustedes me merecen un respeto, y sobre todo la persona que viene por primera vez. Porque si nos damos cuenta que la historia de Alcohólicos Anónimos proviene de la difusión que le dieron tantas personas que sin ser alcohólicas se encargaron de dar lo que nosotros mismos a veces no lo queremos hacer. Y que en lugar de aprovechar estos foros para que se lleven una información adecuada, se llevan la desinformación para invitarlos a no traer nada aquí, y eso sí es triste. Y eso es triste. Yo sé de dónde vengo. Yo sé las penas y las tristezas que tuve que pasar. Yo sé que en la soledad de una celda, la melancolía, la nostalgia me consumieron, y la añoranza más grande que tenía en ese momento era encontrar un espíritu gemelo a quien poderle confiar todas y cada una de aquellas tristezas que me habían llevado a la cárcel. Sé lo espantoso que es ver a mi madre, la única que me siguió, entrar a Lecumberri y verla que dilataba en entrar, y de repente cuando la veo en el corredor, la veo toda sonrojada. Ella no dice ninguna sola palabra de queja, porque mi madre era de buena pasta, y nada, simplemente titubeaba cuando hablaba. En su rostro se le veía el color rojo y sus ojos estaban quebrados de lágrimas, y yo no me sabía explicar por qué, hasta que me dijo uno de los internos:
es que la guardia del día de hoy tiene preferencias sexuales diferentes y seguramente tu mamá fue esculcada morbosamente por él. Entonces sé de las cosas que vengo aquí. Y sé el dolor que me trajo un día Alcohólicos Anónimos. Yo no vine porque me doliera el hígado, porque ni siquiera lo sentía. Vine porque me dolía el alma. Y cuando me descuido y quiero conducir mi vida a la forma que yo quiero, vuelvo a sentir los estragos del dolor interior de no estar aprovechando esta oportunidad que la vida me ha regalado sin yo pedírsela, porque yo nunca aspiré ni quería dejar de beber. Hoy sé que si se me dio la oportunidad de dejar de beber es porque Dios tenía unos planes para mí, no porque yo fuera superior a aquellos que no pudieron quedarse o los que siguen bebiendo, simplemente porque si unos tienen que morir para que otros vivamos, solo tuve la suerte de ser de unos que se me dio la oportunidad para estar aquí, pero no para ensalzar mis propias virtudes, sino servir como eslabón para alcanzar a aquellos que deambulan en la oscuridad y anhelan como yo encontrar a alguien que los comprenda y no los condene como las veces que yo lo quise hacer. Porque sentía que el hecho de dejar de beber y que mis cosas fueran diferentes, eso me hacía merecedor de sentirme o ser superior a los demás. Y viví de muchas adulaciones, la gente que me conoce. La garantía que yo fuera un grupo es que se iba a llenar, porque atrás de mí yo traía 33 coches atrás, porque el grupo a donde militaba se llenaba con 70 diarios sesionaba. ¿Qué forma de servirme de los demás para complacer mi ego? Y por eso no podía desarrollarme, porque solo me sentía seguro viéndolos de frente, porque si tenía que encarar a otro tipo de gente no tenía la misma confianza. Y es doloroso que seas un enano espiritual y estés aparentando algo que no está. Y me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué el alcohólico vive así? Porque cuando uno no aprende a depender de Dios, tiene que vivir en base a las opiniones y las expectativas de la gente. Y tiene que vivir de lo que digan los demás. Y entonces está uno tan preocupado al grado de despersonalizarse con tal de quedar bien con los demás, y uno va quedando en el desarrollo. Y lo entiendo. Y lo entiendo porque a quien yo admiré mucho como compañero, un día para mí el mejor orador, él se llamaba David Gómez, después de que terminó la reunión, muy bonita, pero al paso le preguntó a un nuevo, ¿qué te pareció? Y el nuevo le dijo, no le entendí nada, señor. Le aventó un pinche cenicero encima. Esa es la pinche fuerza con que el ego se resiste. ¿Ustedes creen que vamos a soportar una crítica de nuestros hijos o de nuestra mujer, después a veces de hablar aquí como un titán y llegar a la casa y con un roce, nada más de una aspiración a un aumento del gasto? Entonces se demuestra uno, ¿verdad?, que no tiene uno la madurez ni la sobriedad que viene a presumir uno aquí, porque no se ha querido moldear de la forma que lo va diciendo nuestros pasos y nos van conduciendo. Dice Bill, al grado mismo de caer en depresiones solo porque alguien no estuvo de acuerdo con nosotros, con él mismo. Noches enteras sobándome mi ego herido porque el grupo no agradeció o no aprobó lo que sea. Imagínate cuando tus hijas te digan lo que me dijo una de ellas cuando le dije es que yo no estoy de acuerdo con quien te vas a casar. Date cuenta que él trabaja en el tiradero, es pepenador, y me dijo, papá, yo me voy a casar, no tú. Cuando las cosas se dan así, te das cuenta lo que dice Bill aquí, pues aquí convivimos bien y casi nos besamos porque somos afines y somos amigos. Pero cuando en otro lado nos demuestran lo frágiles que somos, entonces se descubre uno que los descuidos tan graves que uno tiene en su vida. Fíjense, el doctor Silvo le decía a Bill, no te alejes de la línea de fuego.
El día que tú te alejes de la línea de fuego, tienes el riesgo de volver a tropezar. Y lo primero que hace el alcohólico es cuando las cosas le van dando bien y ya hay un prospecto como paso 12, se olvida que él es heredero de una tradición de servicio que le dejaron su padrino y nuestros confundadores, y entonces dice que él tiene cosas que hacer y que hay otros que tienen capacidades y tiempo para ejercerlos. Qué fácil es, ¿verdad?, de aventar el compromiso y la responsabilidad de seguir pasando, de transmitiendo este mensaje. ¿Quién puede encontrar la sobriedad emocional si uno se da cuenta que no atiende sus cosas debidamente? Es más, que tu relación con Dios no es lo que uno a veces piensa, ¿no? Porque a veces uno depende más de otras cosas que de Dios mismo. Y depende de que el negocio esté dando lo que a mí me agrada dar. Esta Navidad las cosas se van mal, la mercancía poca que acomodé me la van a regresar y empiezan los problemas. Y dice Bill en una parte a donde hace una especie de inventario, dice: cuando las cosas están bien, sientes que por ausencia de dolor estás bien espiritualmente, para que cuando un percance o un detalle, por más mínimo que sea, que no esté de acuerdo contigo, te va a demostrar que nunca te has interesado de desarrollarte espiritualmente. ¿Por qué? Porque ¿a quién le gusta ahorrar espiritualmente? ¿A quién le gusta? Si siempre quiere tener uno la razón. Si tu ahijado tiene que tener cuidado para decirte: padrino, yo no estoy de acuerdo con eso, porque si te lo llega a decir, lo descomulgas y lo corres hasta del grupo, porque no eres capaz de todas esas cosas. Cuando tú le des la confianza al ahijado de decir: puedes estar en desacuerdo conmigo, y hasta en el mismo caso, si quieres cambiar de padrino, lo puedes hacer cuando tú quieras. Yo no soy la voz cantante de todo esto, pero muchas veces el grupo, siendo 60, 70 gentes, el padrino del grupo era yo, y me digo: ¿cómo estaba tanto la pinche locura? ¿Quién tiene la capacidad de atender debidamente a 60, 70 gentes? Solo un pinche loco que quería o los hacía que se acercaran a él. A veces, como tenemos la costumbre, muchos de los alcohólicos, desacreditando a otros para decirle: yo soy la persona indicada. ¿Qué pinches tonterías es? Hasta que un día le leí al doctor Bob que nosotros no tenemos derecho a hablar de alguien que esté ausente si no estamos seguros que esté presente, y la forma del alcohólico de hacer las cosas es desacreditando para decir: yo soy mejor que aquel o que aquellos en su totalidad. Y qué pinche locura tener, ¿verdad?, y decir que yo tenía tanta gente que se acercaba a mí, porque no tenía la humildad para decirle: mira, podemos ver o voy a ver a esa persona, porque tenía que acumular y asimilar más reconocimiento. Al alcohólico como yo le gusta que lo adulen. Le gusta que le adulen. Decía mi padrino Álvaro: mira, a ustedes les gusta tanto la adulación que son capaces de tener relaciones sexuales con alguien y al final decirle: ¿qué te pareció? Porque necesitan complacerse, y esa es una realidad. No sabemos vivir, ¿verdad?, en la honradez, en la humildad de no estar a expensas de que me reconozcan, que me den. Y así viví algún tiempo, pero también les puedo decir que las cosas no estaban tan bien en mi vida interior, porque era yo muy capaz de aparentar. Hoy entiendo a Bill cuando dice: se puede estar llorando y aparentando y disfrazando las lágrimas con risas, y yo tenía esa habilidad de desvirtuar la realidad que yo traía interiormente, porque alguien
inocentemente me dijo, es que los líderes no pueden enseñar sus flaquezas porque ¿qué van a llegar a pensar de ellos? Y entonces pensé que se trataba de apariencias, pero la vida se empezó a encargar de mí y empecé a tener los tropiezos que tiene alguien que quiere conducirse de esa manera y a caer a los estados emocionales cuando la gente que estaba a mi alrededor ya no estuvo dispuesta, ¿verdad?, a responder a mis exigencias egoístas como las tiene una persona como yo. Y había una posibilidad para mí: o rectificaba el camino, o yo me iba a ir de Alcohólicos Anónimos, o iba a andar como tantos andan en los grupos, sangrando y hablando estupideces de la gente que va caminando, que va transitando en la vida dentro de Alcohólicos Anónimos. Había dos cosas. Gracias a Dios el dolor me hizo recapacitar y darme cuenta, ¿verdad?, que muchas veces escuché y decir, Ray es todo un ejemplo de servicio, Ray es esto, y dentro de mí sentir, ¿verdad?, la insatisfacción porque no era cierto. Porque no era cierto, porque yo buscaba, ¿verdad?, solo el reconocimiento de los demás. Así que los tropiezos que vinieron otra vez en mi vida me hicieron darme cuenta que si me debo algo, me debo a Dios y me debo a ustedes mismos. Que si los aplausos que he conocido, hace unos días me dijo el doctor, estuve 3 meses malo de la garganta. Dice, ¿usted tiene cuánto tiempo de andar hablando en los grupos? Le dije, más de 30 y tantos años. Usted tiene las cuerdas bucales muy lastimadas. Usted en cualquier momento puede perder la voz. En cualquier momento puede tener un problema grave en la voz. Entonces vaya pensando en aminorar hasta que logre hacerse un lado para que usted se cuide su salud. Y me puse a pensar, ¿cuánto tiempo y desde cuándo mi padrino me dijo, ¿por qué no lo haces periódicamente? Y qué difícil es decir, es que no puedo decir, no, porque es mi amigo. No es cierto, porque no sabes vivir sin el aplauso, porque no sabes vivir sin que estés en los pinches programas de los grupos, porque no sabes alabar a Dios en el silencio de un servicio solo en la cárcel, como lo he hecho por años, o en el grupo con los que van llegando, porque a fuerzas tienes que vivir sostenido en cosas de esa índole que un día no van a ser lo demasiado fuerte para sostenerte. Porque descubrí que el amor altruista de San Francisco de Asís no lo puede ni siquiera aspirar a alguien que tiene los objetivos que yo tuve anteriormente de querer ser el número 1 dentro de esto. Y quizá alguna vez, si alguien puso de pie el Palacio de los Deportes al grado de enloquecer y quererme levantar en hombros, Dios me dio la dicha a mí. Y qué fuerte, ¿verdad? Y qué fuerte es tener en tu mente la voz interior que te dice, qué chingón eres. Qué fuerte es esa madre a la que hay que luchar. Pero también Dios me puso un hombre ejemplar que se encargó de pincharme el ego aquella ocasión, que fue Sergio Ramos el Comanche, cuando me dijo, mire mi Ray, cuando este aplauso lo hagan cuando usted llegue a su casa, entonces estamos hablando de sobriedad. Y me molesté de a madre porque me lo dijo. Me molesté de a madre. ¿Saben por qué? Porque los alcohólicos no nos gusta que nos digan la verdad. En el nombre del servicio hacía yo eventos, y aquí está gente que convivió conmigo, en salones, traía gente de todos lados sin importarme, así como lo van a oír, el bolsillo de mis amigos, y el que no lo hiciera iba a salir del grupo porque se iba a echar encima a alguien que le agradaba complacer su ego encima de sus necesidades de sus amigos. Es espantoso vivir
queriendo ser feliz a costillas de la infelicidad de otros. Porque contamos, dice Bill, los que se quedan, pero no contamos los que se van por las actitudes absurdas de un cabrón ávido y necesitado de llenar un vacío que no lo llené de esa manera, que solo lo he llenado de los reveses que me ha dado la vida y del reconocimiento de que aquellos aplausos, aquella fuerza de la palabra que emanaba de mí, solo es porque Dios me dio la oportunidad de expresar la esperanza a aquellos compañeros y no porque yo sea hubiera sido el capaz que yo lo creía. Entonces, fui injusto con los demás por esa apariencia de decir, tenemos que demostrarle a la sociedad de Alcohólicos Anónimos ahí, y entonces no sabía del amor que dice nuestra literatura, del verdadero amor altruista de San Francisco de Asís. No sabía dar nada sin esperar nada a cambio, hasta que la vida me colocó a donde la mayoría de ustedes saben, dentro de las instituciones penitenciarias, y entonces ahí, en un lugar como ese monstruo de concreto, empecé a acercarme al dolor, y estando cerca del dolor, me dio la oportunidad Dios de proporcionarme la satisfacción grande que mis sentidos estaban agarrando forma, y el estar cerca de ellos, de inmediato el pasado me alcanzó y el recuerdo de mis ratos más amargos se hicieron patente cuando yo mendigaba un peso en Calzada Ermita, Iztapalapa, cuando convivía solo con ratas en la pinche covacha a donde llegaba a caer, a donde vivía sin zapatos y sin nada, y decía yo, ¿qué derecho tienes de servirte de ellos? ¿O qué compromiso tiene alguien para acceder a tus pretensiones solo porque tú sabes manejar con mayor habilidad las cosas? Y la vida me enseñó dentro de esto, cuando dice esto que me encomendaron, a veces con años los veteranos nos preguntamos por qué todavía nos esquiva la alegría y la paz. Y a veces volteo y digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué todavía se le complican algunas cosas? Si te consta que me he interesado de un tiempo por acá lealmente, y me respondo a mí mismo, si a Dios está más interesado en la formación de tu carácter que en tu comodidad, por eso te deja algunos problemas para seguirte moldeando. Entonces me di cuenta que por qué los alcohólicos o los seres humanos seguimos teniendo algunos contratiempos como personas, porque Dios nos toma en cuenta y es la forma que nos ayuda a moldear nuestro carácter a nosotros mismos. Entonces me acerqué a aquellos hombres. Dice Bill, ¿cuándo será el momento? Decía él. Mi problema de aceptación provenía que intelectualmente aceptaba las cosas y emocionalmente no. ¿Cómo y cuándo sería el momento? Y se podría algún día poner de acuerdo entre el subconsciente y el consciente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que la razón te dice que lo justo o lo real es esto, pero interiormente cómo desprenderte de algo que sabes que te causa gusto, cómo arrancarlo de ti. Dice, pensé que nadie lo lograba, pero fui testigo que unos amigos míos lo estaban logrando, y empecé a ver en la cárcel compañeros en condiciones desastrosas que los habíamos ido a pasar el mensaje a un corredor que le llaman el kilómetro de la muerte, a donde estaban con pastillas, intoxicándose, ya balbuceándose, a veces haciendo con cualquiera que esté ahí por conseguir otra pastilla, y de ahí empezamos a sacar gente al grupo y los vimos y fuimos testigos del milagro que en circunstancias, en condiciones, en un entorno tan adverso, el día de hoy dan testimonio de lo que Dios puede hacer cuando un individuo se rinde, cuando un individuo dentro de su corazón prevalece la sensación de gracia de haber sido arrancado del arroyo
de lo más hondo del arroyo de la vida, y entonces me muestran a mí que no es las circunstancias y las gentes las que son responsables de que yo pueda crecer y desarrollarme, que yo solo he sido alguien que he buscado pretextos y comodidades para poder hacer lo que yo creo que solo se puede ser condicionando las cosas a los demás. Y empecé a tener relaciones con amigos que nunca van a salir de la cárcel y sentir y decirme: gracias, Ray, por tu presencia. Gracias por acompañarnos. Hace rato alguien se acercó conmigo y me dijo: gracias, padrino, ¿cómo te di guerra? Y le dije: no, gracias a ti, hijo, porque me hiciste conocer la tolerancia, y antes yo sentía que ustedes tenían un compromiso imperecedero por lo que ustedes hicieron por mí. Qué difícil es distinguir las cosas, que no han hecho más que por ti, más que lo que por ti mismo has podido hacer, que en lugar de sentirte que eres el Salvador, te sientas que Dios ha ocupado a mucha gente que no está tan de acuerdo contigo mismo, y que a veces levanta uno la voz y dice: ¿por qué me pusiste en medio de esta gente? O ¿por qué hasta en la misma familia? Y uno no entiende que Dios lo pone a veces a donde la gente no está tan de acuerdo con uno mismo, para que vaya creciendo uno en el amor. Porque si estás entre todos, entre quienes están de acuerdo contigo, ¿cómo vas a desarrollar el amor en la comodidad? Nadie lo va a desarrollar. Y entonces tuve muchas experiencias de convivencias con quienes no estaban de acuerdo conmigo. Y llegué a perder amistades valiosas solo por esa recomendación que decía Bill y no obedecerla. Decía Bill: es que la amistad no se debe de cimentar en que estén de acuerdo en las mismas opiniones. La amistad o el amor con tu mujer prevalece en que los desacuerdos no los hagan distanciarse, y uno lo primero que hace es distanciarse de quien no le da la razón a uno mismo. Y yo creo que Dios no se equivoca. Yo un día leí la tradición 12 y dice que los servicios no se les da casi nunca a las personas indicadas. Yo conozco gente muy valiosa para hablar aquí, pero uno de ellos, Ricardo Alonso, me dijo: no, mi Ray, eso no es para mí. Yo no sé cómo le has hecho, dice, pero a mí no, yo no sé manejar tanta adulación y tanto aplauso. No lo sé manejar. Fue mi desgracia de borracho. Ese tipo de cosas ya no vuelvo a caer en ella, porque de veras que uno tropieza de esa manera. Entonces yo creo que no se me han dado los privilegios de servicio por ser más capaz que otros compañeros. Yo creo que Dios sabe cómo hace sus cosas. Cuando las cosas no han marchado bien, me he puesto a pensar de qué forma me llevó a lugares así, ¿verdad? Como con los leprosos en el manicomio, a donde Dios, decía yo, fíjense lo que decimos los alcohólicos: es que yo fundé los grupos en la cárcel, es que yo fundé los grupos en el manicomio. Y leyendo la historia de Alcohólicos Anónimos, dice Bill: la historia de Alcohólicos Anónimos no fue creación de ningún ser humano, ni virtud de ninguno de nosotros. Es una dádiva que Dios nos regaló. O sea, Dios nos regaló esto y la oportunidad de ejercer las cosas. ¿Para qué tanto pinche aspaviento? Bien decía mi madre, alcohólica era mi madre, y me decía: ¿para qué tantos brincos, cabrón, estando el piso tan parejo? Desde chamaco me conoció que era muy exagerado y me gustaba llamar la atención de esa manera. Entonces, yo entiendo que dice nuestro folleto de servicio, nuestro manual de servicio, regularmente el servicio cae en el que menos conoce, pero quizás es el que más necesita. Y entonces a mí se me han dado ese tipo de cosas, pero para ir cerca y viendo las cosas que aquí empieza uno a perder de vista, sobre todo la forma en cómo se va desarrollando la gente y el valor que le tienen a la amistad. El valor que le tienen a la amistad y el valor que le tienen a la gente que los acompañamos a las reuniones, y que a veces nosotros nos cuesta trabajo
entender las palabras de Bill cuando dice: si no nos ocupamos en practicar el programa, como grupo, como agrupación, tenemos el riesgo de caer en una pobreza colectiva, y creo que a veces caemos a una pobreza colectiva a donde no nos gusta dar, porque todos esperamos por lo menos un agradecimiento, por lo menos. Y a veces le decimos a la gente que si no nos ayudan para una taza de café a aquella gente, y pensemos en esta noche fría, en ese lugar nuestros compañeros, que muchos ya no tienen visita, que ya solo están esperando que llegue el momento que termine su ciclo de vida, y lo están haciendo, ¿verdad?, con gusto y con alegría, trabajando y participando el mensaje dentro de esa institución. Y a veces por las carencias que hay ahí, solo, ¿verdad?, tienen algunas cosas que son llevadas por los que, o mandadas por los que los compañeros del exterior, y que nosotros les hacemos llegar a ellos. Imaginemos una noche de estas en un lugar de eso, a donde hace unos días un interno me dijo: ¿sabes la única noche que paso tranquilo, mi Ray? Es cuando ponen candados en las celdas, porque las otras noches no las puedo pasar tranquilos, porque nomás estoy a la expectativa a qué horas van a venir a aprovecharme o a robarse de las cosas, en esa pinche intranquilidad. Y nuestros compañeros se levantan el otro día con el gozo y la alegría de ver un nuevo amanecer y esperar que sean las 4 de la tarde para que inicie una reunión de Alcohólicos Anónimos, agradeciéndole a Dios que le puso en el camino gente que le han ayudado a cargar el peso de una vivencia, de una experiencia desagradable que no solo priva de la libertad a alguien, sino que mata interiormente. Y cuando no está uno muy cerca del dolor, entonces tendrá que vivir de aspiraciones, de reconocimientos, de ambiciones desmedidas, que sin darte cuenta son las que no te han impedido que Dios obre su voluntad en ti, porque tú lo has querido hacer a tu manera. La hora de rendirse de uno llega cuando te das cuenta que tu vida dentro de Alcohólicos Anónimos no va a cobrar sentido hasta que no salgan con provecho la gente que convive contigo, la gente que nunca reconocí como mi mujer, su respaldo, su apoyo, su interés, ¿verdad?, en que yo me sostuviera dentro de Alcohólicos Anónimos, que la gente que convivía conmigo como grupo, aprenderles a dar, ¿verdad?, el reconocimiento que yo les negaba, porque todo lo quería asimilar para mí mismo. Hasta hace algún tiempo que un tropiezo fuerte en mi vida, que estuvo a punto de privarme la libertad por mucho tiempo, y aparte de mi familia, me hizo pensar en cosas como las que estoy hablando el día de hoy. ¿Cómo están tus relaciones con Dios? ¿Te has puesto a pensar que la vida solamente es una vez? Que no se trata de acumular tantas y tantas cosas materialmente, ni de reconocimientos, que se trata por fin, ¿verdad?, de ser un peón del Señor, que lo alabe, pero que lo alabe en el gesto de entereza, de tender tu mano generosa a quien lo necesite. Y eso que pareció una desgracia tan fuerte, que fue una desgracia tan fuerte, que llegué a renegar que por qué me había sucedido a mí, ahora digo que creo que es la bendición más grande que ha sucedido en mi vida, porque dentro del problema vi cosas que no veía cuando ustedes aplaudían tan fuerte, y yo estaba siempre en todas las carteleras de todos los grupos. Yo no alcanzaba a asimilar y a ver el amor que emanaba de mi mujer, de mis hijas y de mis amigos como grupo. No lo alcanzaba a ver, porque yo me sentía superior a todos y cada uno de esos. Entonces la vida me proporcionó la oportunidad de ver lo vulnerable que somos, quienes a veces pretendemos creer que somos tan fuertes que nada nos puede hacer sucumbir. Y me hace pensar en el pinche barco ese del Titanic, cuando lo iban a echar a andar, que el que lo crió dijo: ni Dios lo hunde,
y en el primer viaje se lo llevó la chingada. Y a veces el alcohólico piensa que por méritos personales, por seguridad personal, nunca va a tener un tropiezo, ni mucho menos va a volver a beber, y a nadie le deseo volver a beber. Pero recordémonos que los tropiezos, los problemas en la vida, siempre estaremos expuestos, que no porque estemos aquí, no vamos a estar expuestos a cosas que no son muy agradables con uno. Decir que Alcohólicos Anónimos es lo más bonito y que Dios es todo amor cuando te está esperando un coche del año, cuando tú estás devengando bastante o cuestiones económicas, es bien fácil. Pero decir gracias a Dios cuando parece ser que oscureció todo el panorama, cuando parece ser que no va a haber mañana para ti, cuando entras en la duda de que mucho tiempo gritaste que creías en Dios, pero que la vida te estaba demostrando que no creías en Dios, porque si te sacó de un problema que era tan grave como el alcoholismo, ¿qué otro problema crees que no te pueda sacar si tú confías en Él? Y entonces se enfrenta uno al problema de la incredibilidad con años, y hablando tanto tiempo de Dios, y ver, ¿verdad?, lo incrédulo de escéptico que es, y hasta que no viene la experiencia y te demuestra, ves que por años buscaste y creíste en un Dios otra vez imaginario de tus fantasías infantiles. Dios está en los hombres y mujeres que te acompañaron en ese rato tan desagradable, aquellos que tú los minimizaste y dijiste que eran pendejos porque tú tenías más opción al aplauso que ellos. Esa gente que te rodeó en la desdicha, ese es el Dios que tú has rechazado en la vida. Es el Dios vivo que todos hemos anhelado en nuestro corazón. Es el Dios que a veces los descartamos de nuestra vida cuando nos dedicamos a hablar unos de los otros. Qué terrible, ¿verdad? ¿Ustedes creen que alguien va a estar sobrio emocionalmente si solo todavía se comporta, como dice Bill, como chiquillo malcriado, que le encanta, ¿verdad?, desacreditar a los demás para demostrar un lugar que no se gana desacreditando a nadie, que se gana con el respeto y el amor que le puedas dar a los demás? A veces como persona no llegué a dudar que tuviera derecho al amor, al cariño que me tiene mucha gente, como muchas no están de acuerdo conmigo. Y qué bueno que haya muchos que también no estén de acuerdo conmigo, porque muchos de ellos, aunque me molestaba cuando hacían comentarios referentes desagradables hacia mí, hoy también me enseñaron, mi padrino, a que les tengo que agradecer, porque a veces las críticas, cuando son ciertas, mejor en lugar de molestarlas hay que agradecer. Entonces yo nunca me pensé que alguien que andaba mendigando la desgracia, la desdicha de ser y de vivir como un indigente en la calle, Dios lo fuera a levantar para instalarlo como un medio de Él para poder auxiliar a los que están fuera del acceso de los grupos acá en el exterior. ¿Quién se podía imaginar que de la escoria, de la basura, Dios pudiera formar una antorcha que posteriormente iba a alumbrar los pasos a tanta gente que está dentro de esos lugares, pero consciente que ha sido Dios y que no ha sido, que no es uno? A veces estas cosas espirituales me di cuenta que se queda muy corto. Un día le llegó una carta a Bill diciendo que la esposa del doctor Bob había muerto, Ann. Y en respuesta, él mandó una circular que decía, para nosotros los alcohólicos, la muerte no existe, solo la ausencia temporal. Seguramente, adelante, nos volveremos a estrechar las manos. Estas cosas, pues no nos agrada escuchar, porque preferimos mentadas de madre y preferimos cosas que denigran al alcohólico, porque no somos eso, únicamente un pinche historial trillado
y lleno de inmoralidades, ese no es un alcohólico. Yo creo que Dios nos fundó en el crisol del dolor para depurar esas cosas tan desagradables y hacer un hombre de bien para darle fe y testimonio a la humanidad, que cuando uno se deja ayudar de Dios, las cosas son de diferente manera, y ese es un logro de Dios. A veces dice Bill, tenemos que aprender a crecer en el amor, porque es la única forma que nos estaremos preparando para llegar al destino final que Dios nos tenga reservado, porque no se vale llegar con las manos vacías. Pero como alcohólico siente uno que es inmortal, que nunca va a suceder lo que tiene que suceder para todo ser humano, pensamos y posponemos lo que tenemos que hacer hoy, como decirle a quien has afectado, lastimado, perdóname, porque creo que los que dan fe de la sobriedad son los que son capaces de decir gracias o discúlpame porque no fue mi error, o de alguna manera reconoce uno sus errores a los demás. Quienes no sabemos reconocer nuestros errores, pues todavía seguimos y vamos a seguir dentro de esto, sufriendo aparentemente, creyendo o haciendo creer a los demás que somos felices. Eso que yo les decía que vino a opacar a mi vida como una experiencia desagradable, hizo que me acercara con mi familia. Hoy, hace unos días leí a Bill, mientras esto no lo viva tu familia, mientras esto no lo vivan en tu trabajo, en tu sociedad, solo te darás cuenta que has estado sirviendo aquí solo para arrancar la adulación y solo para llamar la atención de los demás. Porque este tropiezo me hizo acercar a algo que me dijo el padre Álvaro hace muchos años, 25 años. La espiritualidad que busca Raimundo está en Togare, no está en otro lugar. Y decía el padre, está enfermo. Y un día leí un libro, a pesar que yo lo sabía y no lo quise creer. Y el libro habla de un pájaro azul que corrió por todo el mundo buscando la felicidad, y al final se cansó porque no la encontró, llegó a su nido y ahí estaba la felicidad, y corrí por muchos lados buscando la felicidad. Y como ese que dice Bill, como el cazador, ¿verdad?, de mariposas que va atrás de la mariposa y la mariposa atrás de él, y nosotros a veces vamos atrás de la felicidad, y la felicidad nos dice, cuando nuestros hijos nos dicen, espérate tantito, no, porque voy a compartir, ¿quién nos va a poner bien? Esa es la locura del alcohólico. Cuando tu mujer te dice, ¿tendrás tiempo de venir a comer? Y cuando responde, el servicio es de entrega, mujer, no puedo venir. Ahí están las pendejadas que hice como tanto tiempo y que tan cerca estaban de mí. Hoy no es necesidad, porque el cerebro ya no va a las carreras que va al principio buscando la depresión, que es otra forma de llamar la atención, ni buscando la aclamación. Hoy sé que es bonito llegar en la noche y hincarse y decirle, gracias Señor, porque mis errores han sido mis mayores enseñanzas. Porque a veces el silencio con que me recibieron en la casa después de venir y dejar parado al auditorio aplaudiendo, y llegar a la casa de ustedes y ver en la cama, en la mesa la cena servida, mi mujer y mis niñas durmiendo, pero yo venía lleno de aplausos y reconocimientos. Qué doloroso es despertar y ver que lo que está cerca de ti se está truncando. Ver que la mirada de tus hijos ya no es la angustia ni el miedo por tus borracheras, ya es la tristeza, ya es el dolor de que existe alguien que para ellos no son tan importantes para él. Si quieres pasar el mensaje de esto con la claridad de esto, vive intensamente la convivencia con tu familia, para que puedas decir,
este es el resultado de esta vida. Hace unos días alguien me decía en la cárcel, es que a ti, en la cárcel de mujeres, me dijo una jovencita, es que a ti, Ray, es bien fácil quererte. Estás lleno de amor. Y le dije, no, hija. Esto que ustedes dicen que es mío, no es propio. Esta es la herencia de mi madre. Esto me lo heredó ella. Ella jamás supo decir no. Ella en el camellón o en la banqueta, después de 2 o 3 horas de estar durmiendo como te por 8, despertaba y sentada al lado mía. Fue el único hilo de fe, delgado pero al fin perseverante, que se sostuvo con la esperanza de que algún día yo iba a superar eso, porque todos me perdieron la fe. Todos me perdieron la fe. Entonces me decían en la Penny, es que el cariño que se te tiene no es nomás de los alcohólicos anónimos, es de la población. Yo no pensé que Dios le diera a uno la facultad de que por medio de uno hiciera sentir seguro o hiciera sentir a gusto a los demás. Solo de mí se ventilaron siempre cosas de incomodidad hacia los demás. Ahora para la Navidad les mandamos a hacer su cena y a veces pido limosna para dar caridad y dicen que yo no pude ir y que los internos dijeron, dile que le agradecemos, que no se olvide de nosotros, pero creo que le pediremos mejor a Dios que venga Él, aunque no nos traiga nada de todas estas cosas. Y es hermoso que ahora, ¿verdad?, la gente desee que tú estés presente. Cuando antes, un cumpleaños, una Navidad, le dije a mi madre fanfarronamente, ¿qué quieres que te regale? Y mi madre me dijo, ¿de veras quieres? ¿Me lo vas a cumplir? Y le dije, sí, que no vengas este día. Cuando eras eso y que el día de hoy digan, trata de venir, qué bueno. Entonces, en medio de esos lugares me ha llevado a esto y a ver lo que es Dios de grande para nosotros. Que esto es un milagro. Me viene en la memoria Odilón, Carmen, su esposa, era un grupo con unas bancas a los lados, era de tierra, y ahí empezamos a sesionar con ellos. Ahora ya están en un salón, en otras condiciones, pero vale la pena recordar que aquellos pilares siempre, ¿verdad?, se guarden en su corazón y que no es necesario, ¿verdad?, tener que pasar tantos años aquí reprochándonos el pasado, sino aprovechando el día de hoy para ser diferente. Yo creo que este inicio de año más vale pensar. A veces decimos, a ver qué nos trae este año, y yo quisiera pensar como me enseñaron los viejos, a ver qué le ofrecemos a este año, que creo que ese es el problema de la humanidad. Existe tanto egoísmo y a veces desafortunadamente hasta en los mismos grupos, y creo que esa es la raíz de todos los males. Creo que es tiempo de pensar que no puede ser más fuerte el egoísmo que el amor, y que podemos estar conviviendo como compañeros, pero si no hay fraternidad, no hay compañerismo, no tenemos la capacidad de decirle, como el día de hoy, a la persona que viene, bienvenida al mundo de los alcohólicos anónimos. No es cierto lo que te han contado por ahí, que somos truanes, decía mi padrino. A veces le decimos al nuevo, no le tenemos miedo por muy torcido y violento que venga, cuando a veces hay que decirle, no nos tenga miedo por muy violentos y torcidos que nos vean, porque esa es la realidad, ¿no? Porque esa es la realidad. Para mi vida, yo siento que no es necesario de llenarla de miedo, que si no se queda con nosotros, que el panteón, que la cárcel. No quisiera que usted se quedara, si quiere, por algún miedo mal infundado. Yo quisiera que se quedara porque en su corazón se llevara la esperanza que se puede vivir con dignidad, que se puede construir en lo destruido, que puede uno alzar la cabeza al cielo y decirle, gracias Señor por las enseñanzas del dolor, porque ahora esas me han enseñado a ser un ser humano de bien a tu servicio,
que te quedaras porque te sintieras acogida por la compañía y la presencia de todos y cada uno de nosotros, que también no hemos sentido la soledad, como que seguramente si tienes problemas tú la has sentido, pero que también hemos aprendido que la soledad no de toda fue mala. Para mí, que en ratos de soledad me hizo pensar en muchas cosas que desaproveché y que dejé de disfrutar, y esas me han dado el valor de hoy disfrutar y de cuidar la amistad y de cuidar el afecto de mis seres queridos. Yo amo el movimiento de Alcohólicos Anónimos, y por eso siempre pondré mi mejor esfuerzo, porque sé que todos tienen derecho, igual que sus familias, como lo tienen mi familia. Hoy sé que aquellos que están ahí en Santa Marta o en los reclusorios, aquellos que decían que no había posibilidades, hoy también. Años pasan por los mismos corredores, la rutina de los dormitorios, pero la fuerza que emana del grupo, fortaleciéndolo para poder sobrellevar la consecuencia de las equivocaciones. Creo que el problema, para terminar, es que los alcohólicos a veces vemos esto de estar en los grupos como una rutina, y creo que ese es nuestro error. Debemos de recordar que tenemos que ver cada día y venir cada día al grupo, no como una rutina, como un milagro que somos cada uno de nosotros, porque llegó esto cuando ya nada esperábamos en nuestra vida. Un abrazo a todos en su totalidad. Que Dios nos cuide a todos, y recordemos lo que decía Bill, ¿no? Si no ha sido por las esposas de nosotros los primeros alcohólicos, Alcohólicos Anónimos seguramente no hubiera nacido. Yo el otro día me invitaron a hablar de la vida de Annie, me tuve que documentar un poquito, y dicen que un día en un aniversario le dijo el doctor Bob: creo que es necesario que te compre un vestido para que puedas ir a la fiesta de aniversario. Y le dijo la señora Ann: no creo que sea lo prudente, Bob, porque mis amigas, las esposas de tus compañeros, no tienen con qué comprarse un trapo como me lo quieres comprar, y no me gustaría incomodarlo. Ese es el amor que emana de esas raíces. De ahí venimos, no sé por qué distorsionarlo y llevarlo por este camino. Que Dios nos bendiga a todos y felices 24 horas. Gracias, compañero Raimundo. Solicitamos la presencia de la compañera Leticia para dar un...